Amigas y amigos de Radio Caracas Televisión. El próximo domingo los salesianos cumplen 100 años en Venezuela y por esa razón hemos invitado al provincial de la orden, el padre José Ángel Divazón, para conversar sobre el trabajo que ellos han hecho en Venezuela en estos 100 años, en los cuales se han ganado el cariño y el respeto de todo el país. Padre, ¿cuáles son los propósitos de la organización de los salesianos en Venezuela? El proyecto que nosotros tenemos está sobre todo dirigido a trabajo entre jóvenes, jóvenes de ambiente popular, a trabajo con adultos en diferentes parroquias, con indígenas, lo que se nos ha confiado. Es decir, tenemos una vocación muy educativa dentro de lo que son los ambientes populares y nuestro propósito fundamental es pues, colaborar con la patria, colaborar con la Iglesia para ir construyendo cada vez más personas, ir construyendo mejores ciudadanos, mejores cristianos, aportar desde lo que nosotros somos a esta gran necesidad y a esta tarea de evangelización. ¿A ustedes se les vincula mucho con la formación, con la capacitación para el trabajo? ¿Por qué? Don Bosco comenzó trabajando con jóvenes en plena primera revolución industrial y él se encontró en Turín con enorme cantidad de muchachos, de jóvenes que no tenían realmente dónde acudir sin ninguna capacitación y que eran una mano de obra explotada, baratísima. Y Don Bosco comenzó a trabajar junto con ellos, pues a darle respuestas a lo que ellos necesitaban, respuesta de hogar, porque muchos estaban solos, producto de todas las guerras napoleónicas, de todo el movimiento de unificación de Italia. Era una gran cantidad de jóvenes que en las barriadas, en la periferia de una ciudad tan importante como es Turín, que ya en aquel momento era ciudad industrial en Italia, en el Piamonte en aquel momento, pues él comenzó a darle respuesta, y como digo, de hogar, de un ambiente donde ir, de unas personas con quienes hacer referencia, de un aprendizaje. Y él fue surgiendo, ahí surge justamente el que comenzara a enseñar a trabajar, el que comenzara una escuela de arte y oficios, el que hiciera contratos con los diferentes patronos que estos muchachos estaban teniendo. Y esa tradición pues se ha ido conservando y se ha ido multiplicando. En el caso venezolano, aunque las diferencias sean muy grandes, sin embargo hay ciertos paralelismos. En Venezuela hoy en día hay centenares de miles de jóvenes sin educación, sin capacitación para el trabajo, que andan vagando por las calles, cuidando carros, de buhoneros, raterillos, bueno, sicarios, un poco de todo lamentablemente, y muy poca estabilidad en el hogar. Más de la mitad de esos niños son hijos naturales que no conocen al padre, a veces tampoco conocen a la madre. ¿Cómo ven ustedes ese problema y qué están haciendo en relación con ese problema? Yo lo veo un poco en nuestra historia aquí. Ahorita acabamos el centenario, el 19, acabaremos el centenario de la estadía en Venezuela. Hemos pues comenzado el primer año del segundo centenario. Y realmente en nuestra historia de Venezuela la educación para el trabajo comienza hace unos 60 y algo más de años. Se comenzó con lo que más necesitaba, escuelas. Y por muchos años nos ha caracterizado por hacer escuelas, internados sobre todo, pensando en que solamente en las grandes ciudades hace 40, 50 años había de verdad un bachilleratos y el único modo para tener acceso a la educación aún primaria, superior, pues era justamente a través de estas obras de internado. Y a nosotros nos caracterizó mucho esto por un tiempo. Cambian las situaciones del país, comienza a haber respuestas y nosotros nos planteamos el problema. Siempre, desde todo momento, como congregación, como carisma, pues hay dar respuesta a los muchachos que más lo necesitan. Y
ha ido poco a poco pues transformándose. Hay colegios nuestros que permanecen porque sigue siendo una necesidad, una educación verdadera, integral, de calidad. Y seguimos con este tipo de obra, pero hemos, en toda la previsión de futuro, por así decir, hemos escogido como dos de categoría de jóvenes que nosotros consideramos hoy en Venezuela como los más necesitados. El desescolarizado y el muchacho de la calle. De unos años para acá nosotros hemos fortalecido la educación para el trabajo en las escuelas que ya se tienen, los colegios, pero ahora se están abriendo con una serie de centros de capacitación para muchachos que están desescolarizados. No solamente que hayan ya cumplido toda la básica, 9º grado, porque sabemos que ahí hay un porcentaje altísimo que ya no llega. Entonces, crear una serie de respuestas para esto. Y ha sido un proyecto que nosotros hemos comenzado en los últimos años. En este momento están funcionando 18 centros en Venezuela, una red de centros. ¿Por qué no nos cuenta un poco cómo funciona un centro de eso? Nosotros distinguimos centros. Hay centros que están unidos a un colegio en horas en que los talleres de la escuela están libres, se utilizan para dar cursos más bien rápidos de 300, 600 horas, un año al máximo, para muchachos que puedan, del ambiente de la zona que están en esta situación. Para enseñarles un oficio. Para enseñar un oficio, mecánica, automotriz, talabartería, depende del sitio, cerámica, carpintería, depende un poco de la zona donde se esté y de las posibilidades reales. En estos casos también de las especialidades que se tienen dentro del colegio. Pero hemos abierto también una serie de centros exclusivamente para esto. Este año hemos inaugurado 5 para celebrar el centenario. En Mariches, en Filas de Mariches, donde hay más de 300 jóvenes que van todo el día con un programa para 2 años, en 7 talleres, para 2 años hay, porque nos parece que es fundamental. Hemos abierto otro en San Félix, en los barrios del sur de Valencia, en Táriba, que empieza a funcionar en febrero, y en Puerto Ayacucho, como centros que hemos abierto justamente en este tiempo. Funcionan como funcionaban nuestras antiguas artesanales. Es como una especie como de colegio para estos muchachos. ¿Y qué hace que el muchacho se acerque a la escuela? Fundamentalmente el ambiente que encuentra. O sea, el muchacho tiene necesidad y se le ofrece, se le brinda una oportunidad más. Ahora va a depender de cómo funciona para que esta oportunidad sea aprovechada o no. Ahí entra mucho el sistema de Don Bosco. O sea, uno procura que de verdad se crea un clima de familia, un clima donde el muchacho ve que se está buscando su bien, que se le está dando una oportunidad. Entonces el muchacho se siente seguido, importante como persona, querido. Entonces la autoestima del muchacho comienza a tener un valor. Y todo muchacho tiene un punto de enganche de donde se puede comenzar. De hecho, yo vengo antes de ayer de Puerto Ayacucho de ver cómo estaba el centro, que llevaba ya unos meses, y un segundo curso, todos los que habían acabado el primero han venido para el segundo curso, no ha faltado ni uno. Eran muchachotes de 17, 18, 19 años que ya no tenían otra oportunidad. Pues están aprendiendo mecánica, están aprendiendo soldadura, están aprendiendo electricidad. Y eso les da una perspectiva en la vida. A veces cuesta conseguir trabajo. No son pocos los que consiguen trabajo de inmediato, pero sobre todo ya tienen una profesión, una posibilidad que les abre muchísimo más camino. Y sobre todo que les ha dado pues una valoración de sí mismos, que les ha hecho creer en sí mismos, y les ha dado también, pues les ha sido la oportunidad para crecer en valores que son fundamentales. Responsabilidad, muchacho que sabe cumplir con lo que tengo, con la palabra dada, ser responsable, ser puntual, darme cuenta que si yo hago mal una pieza no funciona la máquina, no puedo jugar. La medida no va a ser una medida de simpatía, no. Si funciona la máquina hice bien la pieza, si no funciona, no. Todo es algo que al muchacho le va ayudando a sentirse de verdad exigido y da de sí muchísimo. De hecho, en estos cursos que estamos teniendo es altísimo el porcentaje de continuidad. Más del 80, 90, hasta 90% en la mayor parte de cursos. Vamos a cumplir unos compromisos. Al regreso quisiera insistir en 2 puntos que usted ha mencionado. Los niveles de exigencia, ¿qué importancia tiene eso en la educación
de un muchacho y el problema de la autoestima de los muchachos en Venezuela. Ya regresamos. Hace un momento usted nos comentaba la importancia de exigirle a los muchachos para que rindan, para que den lo mejor de sí mismos. ¿Por qué no nos habla un poco más de eso? Hay una anécdota de la vida de Don Bosco, de donde él comienza el trabajo, donde él comienza su obra, que le pone en relación con un muchacho que se había escondido en la sacristía cuando Don Bosco iba a celebrar misa el día de la Inmaculada, en diciembre, muchísimo frío. Y el sacristán le dice ayuda en la misa y él no sabe. Y él empieza a golpear. Don Bosco lo para y le dice, un momentico, es mi amigo. No lo conocía, pero es mi amigo. Por ser muchacho es mi amigo. Y le dice, ¿sabes rezar? ¿No? ¿Sabes ayudar misa? ¿No? ¿Sabes el Ave María? ¿No? ¿Saber silbar? Sí. El muchacho abrió los ojos con una enorme sonrisa y ahí comienza toda una amistad. Él tiene un sistema donde se valora mucho más lo positivo que tiene toda persona que no el recalcar y hacer énfasis en lo negativo. Lo negativo hay que corregirlo, pero es mucho más válido partir de lo positivo que tiene cada uno. ¿Usted cree que esa simpatía que inspiran los salesianos tiene mucho que ver con esa actitud? Sí, yo creo que sí, porque Don Bosco nos decía hay que amar a los jóvenes, pero hay que amarlos de manera que se den cuenta que son amados. Hay que amar las cosas que aman ellos. Y ellos amarán lo que nosotros proponemos. Es como un trasvase. Pero eso no puede ser un jueguito, porque el muchacho lo capta de inmediato. Si yo hago como realización de mi vida el ver felices a muchos muchachos, voy a trabajar para eso. Y el muchacho capta de inmediato cuando yo busco su bien, aunque le esté corrigiendo, aunque le esté exigiendo. ¿Cuántos años tiene usted con los salesianos? Yo empecé a ir al oratorio salesiano desde que me llevaban mis hermanos desde que tenía 3, 4 años. Yo nací, por así decir, en un oratorio salesiano, que era el lugar donde los domingos, aunque había nacido en Navarra, en España, viví de muchacho en una barriada de Madrid, se llama Carabanchel, Muy famosa. donde funcionaba el teologado salesiano. Y el domingo esa casa era la casa de todos los muchachos de esa zona. Allí aprendí a rezar, a jugar, a pelear, a todo, aprendí ahí. Esa es la España de la posguerra. Inmediatamente después de la posguerra. Y ese era el ambiente donde uno... Yo de ahí pues fui a un pequeño seminario e inmediatamente me vine a Venezuela. ¿Cuántos años tiene en Venezuela? Pues yo llegué hace 40 años, en el 55. Y pues ¿Cómo no le hemos pegado el acento a los venezolanos? ¿Cómo ha conservado ese acento español? Me dicen que se oyen hablar a los del pueblo donde yo he nacido, si he cambiado por completo. Sí. Cuando uno llega allí dice que raro habla y el acento pues es difícil. Me dicen que las palabras y los giros son todo venezolanos, pero el acento es una mezcla ya muy rara. No sé de dónde soy desde esa perspectiva. Bueno, teniendo 40 años en Venezuela. Me siento muy de Venezuela, eso es la realidad. El otro punto que usted mencionaba en relación a la educación de los niños es el problema de la autoestima. Porque de ahí viene la autoestima. En general estos muchachos tienen nuestros muchachos en general sufren un gravísimo problema por el mundo en que estamos viviendo. El muchacho popular nace con condiciones muy difíciles, verdaderamente difíciles. Muchas veces se le niega lo esencial. Un gran amigo, el doctor Hernán Méndez Castellanos, el presidente, director de Fundacredesa, recuerdo que en una conversación me decía, la primera agresión que sienten muchos muchachos es el hambre. Nosotros vivimos en una sociedad que le pide al adulto muchas veces una conducta cuando le han negado las condiciones para que las tenga desde que nació. Y esto muchas veces nos pasa. El muchacho crece con estímulos muchas veces muy pocos, con un gran sentido de fracaso. Y luego estamos en una sociedad que le ofrece un modelo de hombre con mucha frecuencia, que es un modelo, diríamos, al cual él no tiene acceso. El triunfo, la realización, viene puesta en una serie de elementos, muchas veces materiales, que le son negados por una vía normal. Todo eso va creando en la gente como un sentido de frustración y fracaso.
Y si encima de esto, por una serie de razones, porque no encuentra respuesta, porque es poco inteligente, porque en la casa no tienen, no ha comido cuando ha ido a estudiar, porque no tiene los libros, porque es tremendo, 1000 razones, el muchacho todavía tiene que desertar, todo eso se va creando y se va acumulando en una persona. Y entonces hay salidas, hay toda una serie diferente de salidas los muchachos, desde el que se queda encerrado en sí mismo al que actúa con agresividad de decir lo que me ofrecen lo voy a tener por las buenas o por las malas, a la persona que se hace la ilusión de que va a poder encaramarse, diríamos, en una escala social, a la persona que trabaja con mucha honestidad a ver hasta dónde salimos a flote y vivimos todos estos valores. La autoestima viene mucho por ahí. Entonces, educar significa darle al muchacho oportunidades de experiencias que le ayuden a descubrir un mundo de valores que no ha tenido. Y el muchacho comienza a tener experiencia de amistad, de un educador con el que puede contar, porque le puede contar todo lo que le sucede, porque sabe que le va a escuchar, que le va a dar a decir una buena palabra, que le va a echar una manito si cayó para abajo, que va a animarle en los momentos de dificultad. Este muchacho comienza a valorizarse. Si comienza a ver que con sus cualidades puede hacer cosas, que habiendo una organización estudiantil puede decir una palabra, que proyectándose dentro del medio ambiente viene a ser reconocido por otras personas que antes no lo valoraban, el muchacho comienza a valorarse como persona. Y esto le permite pues verdaderamente hacer esfuerzos y dar pasos que son extraordinarios. ¿Usted cree que naturalmente la gente es buena? Sí, sin duda. Todo el mundo tiene mucho de bueno. Naturalmente la gente es muy buena. Pero hay toda una tarea de educación. No podemos olvidar que la educación es justamente tomar dominio de la propia vida y darle orientación a todas las potencialidades que uno tiene. Un muchacho que nunca se le ha mostrado esto va camino del fracaso, porque tiene un potencial que nunca ha sido valorado. Y resulta que las cosas más importantes de la vida muchas veces ni siquiera las descubre. En el problema que vive Venezuela, ¿qué importancia le atribuye usted a esos fenómenos de baja autoestima, de rechazo social que señalaba? Yo creo que muchos problemas se deben sin duda a esto. Creo que el problema está más atrás. O sea, Venezuela, porque esto ya es un poco efecto. El problema que yo veo en nuestra Venezuela es que se ha ido configurando como una nueva cultura. Venezuela y en el mundo, porque de verdad esto está siendo una aldea global. Es una nueva cultura, una nueva visión del hombre, una nueva visión de la vida, una nueva forma diríamos, de establecer una escala de valores. Yo creo que ahí está de fondo este problema y de ahí vienen esto, y de ahí vienen, diríamos, estas consecuencias. Pero radica fundamentalmente en que no hay horizontes. El mundo que estamos viviendo hoy está invitando al inmediatismo, está invitando a resolver las situaciones más superficiales. Es un mundo, una sociedad, una cultura de consumismo, de hedonismo. Y todo esto pues conlleva a todas estas, diríamos, lleva todas estas consecuencias. El problema va dirigido fundamentalmente ahí. El que ante el mundo nuevo que se está gestando, este mundo nuevo que se está gestando, lleva una visión del hombre, diríamos, que no responde a las necesidades fundamentales del hombre. Y esto sí que va reproduciendo constantemente más frustración. Esto puesto en términos, por ejemplo, económicos, cada vez menos ricos, más pobres y cada vez más pobres. O sea, es una realidad, con lo cual, dentro de este paradigma que se ha creado en nuestra sociedad, esto está significando el cerrar el camino para muchos. Ya no es problema de autoestima, ¿no? Es problema objetivo. Sí. Es un problema objetivo ¿qué salida tengo? ¿Qué posibilidades tengo? La solución va mucho más a ir restableciendo otro orden de cosas, otra valoración de las cosas.
una valoración más trascendente, no tan inmediatista, no tan utilitarista como la que tenemos. Es, diríamos, tiene valor lo que es útil para mí, aunque friegue el de al lado. Sí. Sí, las cosas, esto vale la pena realmente porque a mí me conviene, aunque al otro le perjudique. Y esto lo podemos poner en política, en la economía, lo podemos poner en todos los ámbitos sociales. En la educación. En la educación y todo lo demás. Ahí radica mucho más que... ya la autoestima es empezar a resolver problemas inmediatos para la gente. Pero hay un problema de fondo. Ahora, ese problema de fondo, en cierta forma, se puede estar agudizando. Como usted decía hace un momento, hay un deseo de gratificación inmediata. La gente no quiere esperar para obtener lo que quiere. Y hay esas paradojas como la que usted señala, en donde pequeños grupos sociales, a niveles locales y a niveles globales, tienen cada vez más riqueza y más poder, y grandes masas son cada vez más ignorantes, más pobres, más marginadas. Pero eso es una realidad. Y predicando contra el tipo de valores que genera esa sociedad, la Iglesia Católica tiene 20 siglos. Y hoy en día el cuadro es mucho más difícil de lo que era hace 20 siglos cuando Cristo empezó a predicar. Entonces, ¿qué es lo que está fallando ahí? Es que las religiones no responden a las necesidades del hombre, no responden a las realidades del mundo. O no tienen la fuerza con un enemigo tan potente. A veces uno tiene la conciencia de tener una pelea de navajita contra metralleta. Estamos dentro de un mundo y la Iglesia está dentro de este mundo. Y yo creo que tiene una conciencia de que tiene que estar dentro de este mundo y tiene que jugar un papel de fermento de determinados valores. Y que tiene que seguir en esta lucha denunciando lo que va mal, anunciando y haciendo. Hay que hacer. Es donde uno se pone, por ejemplo, uno como salesiano, ¿cuántas veces uno se lo pregunta? ¿Qué hacemos nosotros? Entonces uno dice, bueno, hay que seguir creando conciencia, hay que seguir martillando de verdad allí en las conciencias de las personas para darse cuenta que tiene que haber un cambio y hay que empezar a crear pequeñas alternativas. Y esto es donde uno se orienta, porque uno comprende. Yo hablaba ahora de 18 centros de capacitación, se llega a 3.000 jóvenes. Bien, claro, ¿qué es esto? Dentro del mar de Venezuela. Pero uno se da cuenta que esas cosas primero hacen ver que las cosas son posibles, que hay soluciones posibles, que además estas soluciones pueden ser multiplicadas y que luego la Iglesia tiene un papel. La Iglesia no puede sustituirse, pero sí puede ayudar a crear una conciencia y animar todo lo que es, toda una organización. Yo creo que la Iglesia, por ejemplo, en Venezuela, pues ha dicho en los últimos 20 años una palabra importante y un apoyo importante en todo lo que en todo lo que es la construcción de la sociedad civil. Era una... Bueno, por eso tiene un gran reconocimiento social. Y eso le da, y uno se da cuenta de que, porque la Iglesia es no solo obispos, no solo las congregaciones, todo el pueblo cristiano. Hay muchos cristianos que están asumiendo conciencia de lo que significa ser cristiano hoy. Que no es dividir el mundo entre bueno ni malo, ni entre cielo y tierra, sino que el cielo comienza ya y que aquí estamos construyendo, en la medida que construimos el amor entre la gente, todo lo que esto significa de relaciones de mayor justicia, de mayor igualdad, de mayor oportunidad para todos. En la medida que vamos construyendo esto, se va logrando este cielo ya desde ahorita, que será extraordinario después, pero que debe comenzar ahora con una vida más digna, con una vida mejor para el mayor número posible de personas. Y eso se va haciendo desde la sencillez de los barrios, de las comunidades de base, de los pequeños grupos. Todo este movimiento sí va haciendo realidad esto que estamos diciendo. Durante estos 100 años que ustedes han permanecido en Venezuela, aunque son muy conocidos y reconocidos por la sociedad, sin embargo han tenido un papel, digamos, discreto. En los últimos años, sacerdotes salesianos han pasado a ocupar posiciones muy importantes en la conducción de la iglesia en Roma, el caso de Monseñor Castillo Lara, y en la conducción de la iglesia en Venezuela, el caso
del Monseñor arzobispo Velasco, Monseñor Velasco. ¿Esto representa algún cambio en la actitud de los salesianos en Venezuela o es simplemente fruto de circunstancias, casualidades? No cambio de actitud, porque eso no lo establecemos nosotros, sino que es la autoridad de la Iglesia quien ve que haya personas que sirven para una cosa o para otra. Lo que sí puedo decir es que en nuestra permanencia en Venezuela ha habido un interés muy grande por hacer surgir vocaciones de Venezuela. Ha habido desde el primer momento, al año siguiente de llegar los salesianos a Venezuela, ya empezaron con un novicio, lo que significa creer en la gente de Venezuela, creer en este ambiente. Y eso ha permitido, con las enormes dificultades que el tema vocacional tiene, con las enormes dificultades que esto tiene, a que hayan surgido personas y personas muy interesantes. No sé si la mejor medida es exclusivamente diríamos, estos ministerios como el cardenal Castillo Lara, los obispos Monseñor Velasco, Monseñor Enrique, Monseñor Delgado, Monseñor Iturriza, Monseñor Checarelli, Monseñor García, que han sido pues, los salesianos. Es una medida. Yo creo que hay otra forma también de entrar dentro de lo que es la Iglesia, donde yo creo que ha crecido una colaboración, un ser consciente de la parte que le toca a cada una de las congregaciones y a ponerlo al servicio del bien común. Lo otro es más circunstancial. Han visto una personalidad que podía muy bien llevar a cabo este servicio dentro de la comunidad y lo han llamado. Vamos a cumplir unos compromisos. Al regreso quisiera que nos hablara del tema de los muchachos en la calle, del que ustedes se han interesado tanto. Ya regresamos. Hace un rato usted mencionó que ustedes tenían mucho interés en el tema de los muchachos en la calle. ¿Qué han hecho en ese sentido? Es otra de las categorías de muchachos más necesitados aquí. Y es un problema que uno ve que va creciendo. Sin duda, los centros de capacitación, para muchos muchachos, que en cierto sentido son de la calle. ¿Qué entienden pues, ustedes por muchachos de la calle? Eso quería decir. Pero hay muchachos que totalmente están en la calle. El punto de referencia prácticamente ya no es la familia, sino que es el grupo de amigos, allí donde duerme, en la calle, en los bancos. Sobre todo este muchacho con muy poca cercanía a su familia. Y esto es un problema que va creciendo cada día más. Hay casos que ya son muy lastimosos, que necesitan sin duda, diríamos, situaciones muy especiales, chupapegas, que ya están en una situación, diríamos, de absoluto casi abandono. Pero hay muchos muchachos que pueden caer en eso, que ha empezado, pero que todavía tiene camino. Nosotros hace 20 años empezamos una obra de este estilo en Los Teques, y cuando trasladamos la agronómica de Valencia, de Naguanagua, a Barinas, ocupamos llevamos allí esa casa Don Bosco que llamamos, en la cual ahí están muchachos así de la calle, algunos sin ninguna relación familiar. Cuando llegan Navidades hay 40, 50 muchachos que se quedan ahí porque la única familia son los salesianos que están con ellos allí. Y hay otros que tienen la madrina, un tío, alguien con quien tener, diríamos, una relación, y uno intenta que esa relación se fortalezca, que no esté absolutamente abandonado. Y abrimos una obra en la cual hay en este momento en Valencia más de 200 muchachos internos, algunos 3, 4, hasta 6, 7 años, a 8, 9, 10 años comienzan, prácticamente hasta los 17, 18 años quedan allí, según las necesidades. Y hay otros 100 muchachos que ya han estado un tiempo y están, diríamos, como en una etapa de transición y asisten a centros de capacitación. Allí tienen un periodo de capacitación. Una obra muy bonita, muy interesante, muy costosa, pero toda llevada adelante por ayudas de las personas, porque son muchachos que no tienen nada que pensar en comer, vestir, estudios, todo, absolutamente todo, pero que va echando para adelante. Parecida, un grupo de exalumnas salesianas hace 15 años comenzaron otra en Mérida y tienen 50 muchachos en estas condiciones y un centro de capacitación también.
Hemos tenido otra en Puerto Ayacucho y en este momento tenemos el programa de comenzar a abrir de este tipo algunas obras. Queríamos haber abierto este año 3 o 4, pero ha habido dificultades reales, económicas para hacerlo. Pero en este momento ya estamos abriendo una de estas. El problema es que hay obras como la que tenemos en la Casa Don Bosco, con unas exigencias enormes de personal, de economía, de espacios, que la hacen poco multiplicable. Y la necesidad es tan imperiosa que estamos diseñando otro proyecto que lo llamamos Casa Don Bosco, pero como dormitorio abierto. Un patio donde el muchacho tenga como referencia, que no duerma en la calle, que duerma en una cama, tener unas 50 camas donde puedan ir a dormir. Una pareja, matrimonio, educadores, que empiecen a tomar contacto con ellos, salesiano que apoye y otras personas que están dispuestas a colaborar y también con ayuda profesional en determinados casos. Nosotros estamos en este momento preparando una en Sarriá, en la zona del Colegio San Francisco de Sales, la parte de atrás que da al mercado Hueca y Puro, tenía alquilado un patio y una parte del edificio a Frenos Ávila. Eso se dejó, ya la han dejado ellos, y estamos en este momento pues adaptándolo para tener allí, atender a una serie de muchachos, de estos que duermen, que uno va por la Andrés Bello, que uno llega a la Plaza Miranda, que uno va por Sabana Grande y encuentra muchachos de 12, 13 años durmiendo en el suelo, abrirles este espacio y comenzar desde ahí una tarea educativa, dando respuestas según las exigencias que vayan surgiendo. Una de las lecciones más interesantes de la Iglesia ha sido su poder multiplicador. Sin embargo, no sé si es que los problemas en Venezuela se han vuelto tan complejos o de tan difícil solución. Uno siente que la Iglesia en Venezuela no ha podido crecer al ritmo de los problemas. A veces pienso que es porque Venezuela es un país de muy pocas vocaciones sacerdotales, lo cual me imagino que dificulta mucho la labor de ustedes. ¿No tendrá ese bajo nivel de vocaciones algo que ver con las exigencias de la vida religiosa? ¿No le convendría a la Iglesia en estos tiempos buscar formas de incorporar laicos de una manera más sencilla, con menos exigencia? Porque hay mucha gente que tiene una enorme simpatía por lo que ustedes hacen, pero no encuentra la manera de encajar ahí. De hecho, eso se está haciendo. Y hay obras, nosotros llevamos muchas obras, nosotros tenemos más de 20 colegios, 18 centros de capacitación, 24 parroquias, las misiones, centros juveniles, una serie de obras que no podríamos solos, sino que hay mucha gente voluntaria que trabaja. Fue un estilo Don Bosco fue ese, hacer un gran movimiento, él desea un gran movimiento de caridad con el lenguaje de su tiempo, pero es incorporar a todos los que se puedan. Y de hecho así está haciendo. Nosotros en este momento como estamos institucionalizando una forma de esto que llamamos voluntariado. No faltan muchachos que han acabado el bachillerato, que no entran a la universidad, que dicen, yo quiero dedicar 1 o 2 años al servicio de jóvenes, pues como sea. En este momento nosotros en Venezuela tenemos más de 15 muchachos que están dedicando como mínimo este año para esto. A veces en Puerto Ayacucho, yo acabo de venir, hay 2, hay otro en Manapiare, hay otros en La Esmeralda, en la Casa Don Bosco, los hay en Mariches, hay otro en San Félix. O sea, hay muchachos que se ofrecen para esto y algunos hasta eso les sirve hasta de profundización vocacional. ¿Será este mi camino o no? Pero cada vez es mayor el número de muchachos que voluntariamente ofrecen una parte de su tiempo para esto. Pero fíjate, yo veo que cuando un empresario detecta una necesidad económica en el mercado, ofrece bienes o servicios para satisfacer esa necesidad. Y con el tiempo, a medida que se fueron dando cuenta que no se podían dar abasto, inventaron ese sistema de las franquicias. O sea, que yo diseño una manera de hacer las cosas, de hacer hamburguesas y de vender hamburguesas, o de hacer comida rápida y vender comida rápida, y voy cediendo esa franquicia. En el mundo espiritual, o sea, también el mundo tiene necesidades espirituales igual que las tiene económicas.
ustedes tienen una fórmula de satisfacer esas necesidades espirituales que ha funcionado. O sea, ustedes, los salesianos, en Italia primero y en el mundo después y desde hace 100 años en Venezuela, han logrado integrarse bien con la comunidad y establecer una relación de un inmenso afecto. Siendo Venezuela, sobre todo cuando ustedes llegaron, un país de muchísimos prejuicios contra la iglesia, sin embargo aceptó rápida y fácilmente a los salesianos y siempre han sido identificados como una obra popular, como una obra muy orientada hacia el bienestar de la juventud y como una obra también muy vinculada a la labor misionera en los territorios indígenas, sobre todo en el sur de Venezuela, en el Amazonas. Entonces, ¿por qué no pensar en alguna fórmula de vincular a la comunidad y de traspasarle, o no sé cómo hacerlo, todo ese conocimiento y esa manera de hacer las cosas, de relacionarse? Nosotros lo llamamos como familia salesiana. De hecho, somos una congregación de religiosos, laicos y sacerdotes, pero religiosos. Están las salesianas, las hijas de María Auxiliadora. Hay otros grupos que se han inspirado y que son religiosos. En Venezuela hay dos, las hijas de los Sagrados Corazones, que se fundaron en el Lazareto de Agua de Dios en Colombia, las del Divino Salvador, que se fundaron en El Salvador. Pero luego hay una serie de laicos. Nosotros tenemos los cooperadores salesianos. Don Bosco habló, desde que empezó, quiso crear los salesianos externos, los que no vivían en comunidad, sino que vivían con su familia y trabajaban. Y eso, de hecho, se está fortaleciendo. Ese movimiento de las damas salesianas, por ejemplo. Otro movimiento, las damas salesianas, que es otra forma y que han asumido aquí en Venezuela, fundadas aquí por el padre Miguel González, y que están asumiendo pues muchísimas responsabilidades en el campo de la salud y en el campo también de la capacitación, y que abren como un espacio enorme para muchas personas para poder dedicarse a los demás. A otro nivel están las voluntarias de Don Bosco, que es otra forma de participación en esta familia. Están la Asociación de María Auxiliadora, que es otra forma. Están los antiguos alumnos, que a su vez están organizados, unos como federación y otros con una enorme simpatía, colaborando de formas muy diferentes. De hecho, es como un gran movimiento que llamamos Familia Salesiana, que nos inspiramos en unos mismos principios, nos alimentamos de unos mismos valores y realmente trabajamos en este sentido. Esto es realmente, y esto nos permite a nosotros trabajar con mucha eficacia. Por ejemplo, pasando de un campo a otro, ¿no? Ciertas obras a nosotros nos costaría mucho llevarlas. Una obra como el Barinas. Le voy a proponer una cosa, vamos a cumplir unos compromisos y ese es un tema que me interesa mucho, toda esa labor que ustedes han venido desarrollando en el campo en el terreno de la capacitación para el trabajo en el campo, y también quisiera, si tenemos un ratico, que nos hablara de lo que están haciendo en el Amazonas. Cumplimos unos compromisos y regresamos. Momento quedamos en que usted nos iba a contar lo que están haciendo en el terreno de la capacitación agrícola. Hemos tenido desde el 34 una obra muy importante en Valencia que se llamó La Agronómica, donada por el doctor Berriz Beitia y la familia, y allí realmente se han formado la mayor parte de peritos agrícolas que hubo en Venezuela por muchos años. Fue una obra que de verdad creó cátedra pues dentro de lo que es el país. Con el tiempo no pudo quedar más allá por la expansión de Valencia y pasó a Barinas. Es un diversificado agrícola, pero que ha logrado realmente como dos objetivos fundamentales: verdadera capacitación y verdadera formación. Uno nota cómo esos muchachos que son del campo y que vuelven al campo, vuelven con una enorme capacidad de verdad de trabajar, de proyectarse. La misma obra en este momento ha tenido un programa muy interesante, en este momento suspendido, pero que esperamos que se abra enseguida, de extensión agrícola de una manera masiva. Se llegó a un determinado momento a unos 18 caseríos donde iban muchachos y donde iban instructores todos los fines de semana a ayudar a diríamos, a familias
al mejoramiento tanto en la fitotecnia como en la zootecnia, que son los dos grandes campos que tiene esta escuela, con lo cual se había llegado pues realmente a más de 400 familias y es como un programa que puede ser multiplicado y que puede llevar todo lo que es la capacitación que tienen los muchachos al campo. Y no solo, diríamos, a todos estos asentamientos campesinos, pueblos, etcétera. Pero claro, no es solamente esto algo que redunda en beneficio de estos pueblos, sino de los mismos muchachos que van entrando toda una serie de valores de solidaridad, de capacidad de compartir, esos grandes valores que van creando otra visión del hombre, otra visión de las personas. Como en Barinas, lo mismo podemos decir en Carrasquero. Funciona otra escuela básica y diversificado agrícola y allí también pues se tiene en esa obra la capacitación de trabajadores de Carbones Guasares. Y otra obra para esta fundamentalmente para La Guajira y también para muchachos que vienen de Barí y Yucpa, que vienen justamente de Perijá. Todas, diríamos, obras que son internados por las características que tienen, pero que realmente están logrando dar una respuesta, tener un nivel bastante alto de autofinanciamiento dentro de las posibilidades que da esta época agrícola, de crisis agrícola que hay, pero se ha llevado todo este trabajo así. Son las obras fundamentales. Otras obras más pequeñas también en las misiones, en la Isla del Ratón, en Manapiare, en La Esmeralda, que tiene más estilo granja, que responde a las posibilidades y a la realidad, diríamos, de cultivos de la zona del Amazonas. ¿Qué más están haciendo en el Amazonas? Nosotros en el Amazonas llevamos desde el 33. Se nos confió una responsabilidad muy grande que se ha entendido como hacer patria venezolana, verdaderamente, y ayudar, ponernos al servicio del indígena. Nuestra acción ha ido variando según los años, porque también crece la conciencia, crecen las necesidades, y en este momento, por así decir, pues sentimos una responsabilidad muy grande por todo lo que significa el Amazonas para el país, por todos los proyectos que han ido surgiendo, por la poca consideración del indígena que normalmente hay en muchos de los proyectos, y sentimos que hay que, y por otro lado, por lo desasistido que está el indígena. ¿Por qué no nos explica un poco más? ¿Qué entiende usted porque el indígena está desasistido o Sí. que hay poca consideración hacia él? Cuando uno analiza cómo se ha ido considerando al indígena a lo largo de todos los años, ¿no? Un ser casi inferior, al que hay que darle todo muy paternalísticamente, y nosotros hemos entrado también en buena parte en esa mentalidad, pero que se ha ido corrigiendo. Desde la época de Fray Bartolomé de las Casas Sí, es una realidad, se ha ido considerando, pero claro, resulta que el territorio que ellos habitan está siendo un territorio muy codiciado, bajo muchos puntos de vista. Y el que haya un habitante en un territorio estorba. Y entonces creo que el lograr un desarrollo que tenga en cuenta al indígena y al indígena de ahí, no solamente los índices de productividad, porque tendríamos que tener en cuenta todos los aspectos de productividad. La realidad es que los indígenas han mantenido un ecosistema de los más frágiles que hay, y en cuanto entran otras fuerzas, como esos ecosistemas desaparecen. Y con todos los problemas, creo que nos podemos espejar en Brasil y en ciertas zonas del mismo Venezuela, en Bolívar, en las cabeceras del Orinoco con garimpeiros, etcétera, etcétera. El indígena tiene muy poca protección. Es interesante ver que cada día más... ¿Usted siente que el indígena de una manera intuitiva ha logrado entender cómo preservar el ecosistema? Yo creo que muchos intuitivamente, pero también hoy día hay indígenas que han tenido un contacto, un diálogo con la otra cultura que les ha llegado y han logrado asimilar. Hay gente muy preparada, muy consciente. Hay gente que sabe decir su palabra y sabe lo que quiere y a dónde puede llegar. Ahí poner a las etnias en una misma, a un mismo nivel no es justo, no es objetivo. Hay evidentemente movimientos muy interesantes por parte de ellos capaces de asumir una ayuda y de dar y de aportar también lo que ellos intuitivamente y tradicionalmente han sabido manejar. En este momento el indígena tiene organizaciones
Orpia, una organización, por ejemplo, muy importante, muy interesante, pero que muchas veces los intereses de estas organizaciones no coinciden con otros intereses Ahora, partidistas y cómo demás. puede hacer el Estado venezolano? O sea, ¿qué papel debe jugar frente a las comunidades indígenas que durante siglos han vivido ahí y han preservado ese ecosistema? Y por otra parte, los intereses importantísimos, económicos y políticos, que se mueven en torno a los inmensos recursos que hay en esa región. ¿Cuál debe ser el papel del gobierno? Nosotros vemos con mucha claridad, teniendo en cuenta al indígena, no descartándolo, teniéndolo en cuenta desde el primer momento. No como luego alguien que hay que darle algo para, sino teniendo en cuenta que hay muchas palabras que puede hacer y muchos servicios que puede prestar. Con mucha frecuencia los proyectos no van por ahí. Pongo un ejemplo. Un ejemplo que toca de estos días de inmediato. Se hace una división político-territorial del Estado Amazonas, se presenta en la Asamblea Legislativa, las organizaciones indígenas dicen esto no puede ser, no nos tienen en cuenta como etnias, no puede ser así. Y la Asamblea Legislativa sigue para adelante y la aprueba y el gobernador la firma. No ha tenido en cuenta las necesidades, no ha tenido en cuenta cómo se están mezclando etnias que no pueden estar juntas. ¿Y quién eligió a esos señores para esos cargos? La Asamblea, lo eligió el Estado. ¿Cuál es a través de las mediaciones de partidos políticos y de intereses que pueden tener? Y este es un problema, por ejemplo, bueno, ellos tienen su preparación, han acudido a la Corte Suprema de Justicia. Justamente yo sé que mañana lunes tienen una reunión con el presidente de la Corte porque han introducido una demanda de nulidad, porque va en contra de la misma Constitución del Estado Amazonas, el que se haya hecho eso sin tener en cuenta las organizaciones, ya los pedimentos, ya las propuestas alternativas que ellos hacen, porque hay alternativas. ¿Y a qué atribuye usted ese divorcio entre la Asamblea Legislativa y las etnias? Los intereses de personales o intereses de grupos, intereses partidistas, intereses de personas que ven una oportunidad extraordinaria en esto. De hecho, ha habido ya una distribución, con las juntas que se han nombrado, ha habido ya una distribución de recursos enormes, que cuando digo enormes es que serán no menos de 800 millones de bolívares, cuando no hay una organización de base, y cuando esto luego no redunda para nada de verdad a lo que es los habitantes de esa zona. Los indígenas han pedido esa nulidad y están exigiendo que haya una respuesta antes de las elecciones, porque si no, introducida la demanda de nulidad de la Corte Suprema, sin embargo vamos a tener las elecciones del 3 de diciembre y podemos tener unas autoridades cuando está introducida una demanda de nulidad. A eso llamamos a veces desasistidos. ¿Quién aboga por ellos? ¿Quién les apoya? ¿Qué fuerza tienen contra una Asamblea Legislativa que ha sacado los votos porque tiene también todos los medios? Ustedes saben, un indígena Yanomami, por quién vota. Pero sí sabe muy bien a quién puede de su comunidad establecer que le haga de intermediario. Vamos a crear un tipo de organización que permita todo esto y que permita el diálogo, porque no se trata de ponerlos como en una reducción, casi como si los tuviéramos nosotros como en un museo. No, hay que colaborar para esto, pero entonces hay que, diríamos, elaborar proyectos que esto lo permitan. Nosotros en este sentido hemos dado mucha importancia a 4 proyectos. Evidentemente hay un proyecto evangelizador con mucho respeto de las culturas y con muchísimo respeto de los procesos, de verdad. Hay un proceso de educación bilingüe, de escuelas bilingües, crear, que tengan la posibilidad, tener internado nosotros cuando ya en los caños y en otros no pueden, a ver qué se les puede dar de manera que haya este crecimiento, un proceso de salud, un proyecto de salud, que ya hay médicos, pero el problema mayor es el problema mayor es el de la salud, su situación, el medio ambiente, etcétera, la alimentación. Hay un proyecto también autogestionario económico, pequeñas cooperativas que permitan tener como diríamos, una capacidad de decir su propia palabra sin estar pidiendo.
No sobreviví porque pido, sino porque produzco. Y hay proyectos en el Alto Orinoco, la miel, ahí hay selva, hay posibilidad de miel. Los indígenas han aprendido a trabajar la madera, a hacer, diríamos, sus colmenas, a hacer todo el proceso y a tener los beneficios de todo esto. Digamos, la artesanía extraordinaria de la zona del Guainí a Río Negro. Pues hacer cooperativas con todas estas personas, formas de crecimiento que le van introduciendo poco a poco dentro de nuestro mundo, pero sin que signifique de verdad avasallarlos, sino significa hacerlos desaparecer. Por ahí va nuestro trabajo, que nos parece importante. Claro que lo es. Bueno, muchas gracias, padre. Lamentablemente se nos termina el tiempo. Quisiera decirle algo a la gente con ocasión de estos primeros 100 años de los salesianos en Venezuela. La palabra que hemos tenido nosotros como resumen es la palabra gracias. De verdad, porque esto, como decía, nos hemos sentido queridos, acogidos, valorados y sobre todo hemos sentido un enorme apoyo. La mayor parte de cosas que se hacen no se harían si no hubiera personas que están detrás. Hay personas e instituciones que nos lo dicen, hay personas, diríamos, que dan una ayuda y no quieren que se diga. O sea, hay muchas personas. Cuando yo pienso en lo que nosotros hemos invertido este año para los centros de capacitación, me asusto en millones. Pero nos lo han dado. Hemos sido buenos administradores, pienso yo, de personas, diríamos, de entidades y personas que dan esta ayuda. Estamos escribiendo un libro sobre los 100 años que recoge. Ha habido un banco, el Banco Provincial, que nos dice, nosotros lo publicamos. ¿Por qué? Porque nos parece que es una obra de bien que se debe hacer multiplicar. La palabra que nos viene a nosotros es gracias, la primera, y nos viene también una palabra de reasumir un compromiso. Gracias a Dios, pues somos un número bastante significativo dentro de lo que es la Iglesia venezolana. Somos 230 salesianos, la mitad nacidos en Venezuela, recauchados muchos otros, pero nacidos en Venezuela, eso da futuro, con gente joven, diríamos. Y es reasumir nuestro compromiso y ojalá logremos con todas las fuerzas de la familia salesiana, pues logremos, pues, y con todas las fuerzas de Iglesia y con todas las fuerzas vivas que hay en el país, porque sentimos de lo que se trata es de construir una patria nueva, una patria mejor, una patria también, a nuestro modo de ver, cristiana, que se base en estos valores, en estos principios, y pues hemos empezado el segundo centenario pues con ese entusiasmo y con muchísima ilusión, y que ponemos de nuestra parte todo lo que sea y esperamos también que nos sigan pues en esta colaboración unos con otros para llevar adelante esta maravillosa misión. Bueno, en nombre de Radio Caracas y de todo nuestro público, gracias a ustedes por todo lo que están haciendo y todo lo que van a hacer. Esperamos. Muchas gracias, amigos. Hasta el próximo domingo. Amigas y amigos de Radio Caracas Televisión. El próximo domingo los salesianos cumplen 100 años en Venezuela y por esa razón hemos invitado al provincial de la orden, el padre José Ángel Divazón, para conversar sobre el trabajo que ellos han hecho en Venezuela en estos 100 años, en los cuales se han ganado el cariño y el respeto de todo el país. Padre, ¿cuáles son los propósitos de la organización de los salesianos en Venezuela? El proyecto que nosotros tenemos está sobre todo dirigido a trabajo entre jóvenes, jóvenes de ambiente popular, a trabajo con adultos en diferentes parroquias, con indígenas, lo que se nos ha confiado. Es decir, tenemos una vocación muy educativa dentro de lo que son los ambientes populares y nuestro propósito fundamental es pues, colaborar con la patria, colaborar con la Iglesia
para ir construyendo cada vez más personas, ir construyendo mejores ciudadanos, mejores cristianos, aportar desde lo que nosotros somos a esta gran necesidad y a esta tarea de evangelización A que ustedes tenemos se les como iglesia. vincula mucho con la formación, con la capacitación para el trabajo, porque cuidando carros, de buhoneros, eh, raterillos, bueno, sicarios, un poco de todo, lamentablemente, y muy poca estabilidad en el hogar. Más de la mitad de esos niños son hijos naturales que no conocen al padre, a veces tampoco conocen a la madre. ¿Cómo ven ustedes ese problema y qué están haciendo en relación con ese problema? Yo lo veo un poco en nuestra historia aquí. Ahorita acabamos el centenario, el 19 acabaremos el centenario de la estadía en Venezuela. Hemos pues comenzado el primer año del segundo centenario. Y realmente en nuestra historia de Venezuela la educación para el trabajo comienza hace unos 60 y algo más de años. Se comenzó con lo que más necesitaba, escuelas. Y por muchos años nos ha caracterizado por hacer escuelas, internados sobre todo, pensando en que solamente en las grandes ciudades hace 40, 50 años había de verdad un bachilleratos y el único modo para tener acceso a la educación aún primaria, superior, pues era justamente a través de estas obras de internado. Y a nosotros nos caracterizó mucho esto por un tiempo. Cambian las situaciones del país, comienza a haber respuestas y nosotros nos planteamos el problema. Siempre desde todo momento como congregación, como carisma, pues hay edificio, mecánica, automotriz, talabartería, depende del sitio, cerámica, carpintería, depende un poco de la zona donde se esté y de las posibilidades reales. En estos casos también de las especialidades que se tienen dentro del colegio. Pero hemos abierto también una serie de centros exclusivamente para esto. Este año hemos inaugurado 5 para celebrar el centenario. En Mariches, en Filas de Mariches, donde hay más de 300 jóvenes que van todo el día con un programa para 2 años, en 7 talleres, para 2 años hay, porque nos parece que es fundamental. Hemos abierto otro en San Félix, en los barrios del sur de Valencia, en Táriba, que empieza a funcionar en febrero, y en Puerto Ayacucho, como centros que hemos abierto justamente en este tiempo. Funcionan como funcionaban nuestras antiguas artesanales. Es como una especie como de colegio para estos muchachos. ¿Y qué hace que el muchacho se acerque a la escuela? Fundamentalmente el ambiente que encuentra. O sea, el muchacho tiene necesidad y se le ofrece, se le brinda una oportunidad más. Ahora va a depender de cómo funciona para que esta oportunidad sea aprovechada o no. Ahí entra mucho el sistema de Don Bosco. O sea, uno procura que de verdad se crea un clima de familia, un clima donde el muchacho ve que se está buscando su bien, que se le está dando una oportunidad. Entonces el muchacho se siente seguido, importante como persona, querido. Don Bosco comenzó trabajando con jóvenes en plena primera revolución industrial y él se encontró en Turín con enorme cantidad de muchachos, de jóvenes, que no tenían realmente dónde acudir sin ninguna capacitación y que eran una mano de obra explotada, baratísima. Y Don Bosco comenzó a trabajar junto con ellos, pues a darle respuestas a lo que ellos necesitaban. Respuesta de hogar, porque muchos estaban solos, producto de todas las guerras napoleónicas, de todo el movimiento de unificación de Italia. Era una gran cantidad de jóvenes que en las barriadas, en la periferia de una ciudad tan importante como es Turín, que ya en aquel momento era ciudad industrial en Italia, en el Piamonte en aquel momento, pues él comenzó a darle respuesta. Y como digo, de hogar, de un ambiente donde ir, de unas personas con quienes hacer referencia, de un aprendizaje. Y él fue surgiendo, ahí surge justamente el que comenzara a enseñar a trabajar, el que comenzara una escuela de arte y oficios, el que hiciera contratos con los diferentes patronos que estos muchachos estaban teniendo. Y esa tradición pues se ha ido conservando y se ha ido multiplicando. En el caso venezolano, aunque las diferencias sean muy grandes, sin embargo hay ciertos paralelismos.
En Venezuela hoy en día hay centenares de miles de jóvenes sin educación, sin capacitación para el trabajo, que andan vagando por las calles. Dar respuesta a los muchachos que más lo necesitan. Y ha ido poco a poco pues transformándose. Hay colegios nuestros que permanecen porque sigue siendo una necesidad, una educación verdadera, integral, de calidad. Y seguimos con este tipo de obra, pero en toda la previsión de futuro, por así decir, hemos escogido como dos de categoría de jóvenes que nosotros consideramos hoy en Venezuela como los más necesitados. El desescolarizado y el muchacho de la calle. De unos años para acá nosotros hemos fortalecido la educación para el trabajo en las escuelas que ya se tienen, los colegios, pero ahora se están abriendo con una serie de centros de capacitación para muchachos que están desescolarizados. No solamente que hayan ya cumplido toda la básica, 9º grado, porque sabemos que ahí hay un porcentaje altísimo que ya no llegan. Entonces, crear una serie de respuestas para esto. Y ha sido un proyecto que nosotros hemos comenzado en los últimos años. En este momento están funcionando 18 centros en Venezuela, una red de centros. ¿Por qué no nos cuenta un poco cómo funciona un centro de eso? Nosotros distinguimos centros. Hay centros que están unidos a un colegio en horas en que los talleres de la escuela están libres, se utilizan para dar cursos más bien rápidos de 300, 600 horas, un año al máximo, para muchachos que puedan, del ambiente de la zona que están en esta situación. Para enseñarles un oficio. Para enseñar un oficio.